Bajo el título Capítulo 8, Poder Ejecutivo, volvemos desde el artículo 300 en adelante. Solo se podrá suspender o limitar el ejercicio de los derechos y las garantías que la Constitución asegura a todas las personas bajo las siguientes situaciones de excepción: conflicto armado internacional, conflicto armado interno según establece el derecho internacional, o calamidad pública. No podrán restringirse o suspenderse sino los derechos y garantías expresamente señalados en esta Constitución. La declaración y renovación de los estados de excepción constitucional respetará los principios de proporcionalidad y necesidad y se limitarán respecto de su duración, extensión y medios empleados a lo que sea estrictamente necesario para la más pronta restauración de la normalidad constitucional. Artículo 301. El estado de asamblea en caso de conflicto armado internacional y el estado de sitio en caso de conflicto armado interno serán declarados por la Presidenta o el Presidente de la República con la autorización del Congreso de Diputadas y Diputados y de la Cámara de las Regiones en sesión conjunta. La declaración deberá determinar las zonas afectadas por el estado de excepción correspondiente. El Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones en sesión conjunta dentro del plazo de 24 horas contadas desde el momento en que la Presidenta o el Presidente de la República someta la declaración de estado de asamblea o de sitio a su consideración, deberá pronunciarse por la mayoría de sus miembros aceptando o rechazando la proposición. En su solicitud y posterior declaración se deberán especificar los fundamentos que justifiquen la extrema necesidad de la declaración, pudiendo el Congreso y la Cámara solamente introducir modificaciones respecto de su extensión territorial. Si el Congreso y la Cámara no se pronuncian dentro de dicho plazo, serán citados por el solo Ministerio de la Constitución a sesiones especiales diarias hasta que se pronuncien sobre la declaración. Sin embargo, la Presidenta o el Presidente de la República, en circunstancias de necesidad impostergable y solo con la firma de todas sus ministras y ministros, podrá aplicar de inmediato el estado de asamblea o de sitio mientras el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones se pronuncian sobre la declaración. En este caso, solo podrá restringirse el ejercicio del derecho de reunión. Por la declaración del estado de asamblea, la Presidenta o el Presidente de la República estará facultado para restringir la libertad personal, el derecho de reunión, la libertad de trabajo, el ejercicio del derecho de asociación, interceptar, abrir o registrar documentos y toda clase de comunicaciones, disponer requisiciones de bienes y establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad. La declaración de estado de sitio no podrá extenderse por más de 15 días, sin perjuicio de que la Presidenta o el Presidente de la República solicite su prórroga, para lo cual requerirá el pronunciamiento conforme de 4/7 de las diputadas, los diputados y representantes regionales en ejercicio para la primera prórroga, de 3/5 para la segunda y de 2/3 para la tercera y siguientes. Por la declaración del estado de sitio, la Presidenta o el Presidente de la República podrá restringir la libertad de circulación y el derecho de asociación. Podrá además suspender o restringir el ejercicio del derecho de reunión. El estado de asamblea mantendrá su vigencia por el tiempo que se extienda la situación de conflicto armado internacional, salvo que la Presidenta o el Presidente de la República disponga su término con anterioridad o el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones retiren su autorización. Artículo 302. El estado de catástrofe en caso de calamidad pública será declarado por la Presidenta o el Presidente de la República. La declaración deberá establecer el ámbito de aplicación y el plazo de duración, el que no podrá ser mayor a 30 días. Solo con acuerdo del Congreso de Diputadas y Diputados podrá extenderse más allá de este plazo. El referido acuerdo se tramitará en la forma establecida en el inciso 2 del artículo anterior. La Presidenta o el Presidente de la República estará obligado a informar al Congreso de Diputadas y Diputados de las medidas adoptadas. Declarado el estado de catástrofe, las zonas respectivas quedarán bajo la dependencia inmediata de la jefa o del jefe de estado de excepción, quien deberá ser una autoridad civil designada por quien ejerza la presidencia de la República. Esta autoridad asumirá la dirección y supervigilancia de aquellas zonas con las atribuciones y deberes que la ley señale. La Presidenta o el Presidente de la República podrá solicitar la prórroga del estado de catástrofe, para lo cual requerirá la aprobación en sesión conjunta de la mayoría de integrantes en ejercicio del Congreso de Diputadas y Diputados y de la Cámara de las Regiones. Por la declaración del estado de catástrofe, la Presidenta o el Presidente de la República podrá restringir la libertad de circulación y el derecho de reunión. Podrá asimismo disponer requisiciones de bienes, establecer limitaciones al ejercicio de derecho de propiedad y adoptar todas las medidas extraordinarias de carácter legal
y administrativo que sean necesarias para el pronto restablecimiento de la normalidad en la zona afectada. Artículo 303. Los actos de la presidenta o del presidente de la República o de la jefa o del jefe de estado de excepción que tengan por fundamento la declaración del estado de excepción constitucional deberán señalar expresamente los derechos constitucionales que suspendan o restrinjan. El decreto de declaración deberá indicar específicamente las medidas a adoptarse en razón de la excepción, las que deberán ser proporcionales a los fines establecidos en la declaración de excepción y no limitar excesivamente o impedir de manera total el legítimo ejercicio de cualquier derecho establecido en esta Constitución. Los estados de excepción constitucional permitirán a la presidenta o al presidente de la República el ejercicio de potestades y competencias ordinariamente reservadas al nivel regional o comunal cuando el restablecimiento de la normalidad así lo requiera. Todas las declaratorias de estado de excepción constitucional serán fundadas y especificarán los derechos que van a ser suspendidos, así como su extensión territorial y temporal. Las Fuerzas Armadas y Policías deberán cumplir estrictamente las órdenes de la jefa o del jefe de estado de excepción a cargo. Las medidas que se adopten durante los estados de excepción no podrán bajo ninguna circunstancia prolongarse más allá de su vigencia. Artículo 304. La ley regulará a los estados de excepción, su declaración y aplicación de las medidas legales y administrativas que procediera adoptar bajo ellos en todo lo no regulado por esta Constitución. Dicha ley no podrá afectar las competencias y el funcionamiento de los órganos constitucionales ni los derechos ni las inmunidades de sus respectivos titulares. Asimismo, esta ley regulará el modo en el que la presidenta o el presidente de la República y las autoridades que éste encomiende rendirán cuenta detallada, veraz y oportuna al Congreso de Diputadas y Diputados de las medidas adoptadas y de los planes para la superación de la situación de excepción, así como de los hechos de gravedad que hubieran surgido con ocasión del estado de excepción constitucional. La omisión de este deber de rendición de cuentas se considerará una infracción a la Constitución. Artículo 305. Una vez declarado el estado de excepción, se constituirá una comisión de fiscalización dependiente del Congreso de Diputadas y Diputados, de composición paritaria plurinacional, integrada por diputadas y diputados, por representantes regionales y por representantes de la Defensoría del Pueblo en la forma que establezca la ley. Dicho órgano deberá fiscalizar las medidas adoptadas bajo el estado de excepción, para lo cual emitirá informes periódicos que contengan un análisis de ellas, su proporcionalidad y la observancia de derechos humanos, y tendrá las demás atribuciones que le encomiende la ley. Los órganos del Estado deben colaborar y aportar todos los antecedentes requeridos por la Comisión para el desempeño de sus funciones. En caso de que tome conocimiento de vulneraciones a lo dispuesto en esta Constitución o la ley, debe efectuar las denuncias pertinentes, las cuales serán remitidas y conocidas por los órganos competentes. La ley regulará su integración y funcionamiento. Artículo 306. Las medidas adoptadas en el ejercicio de las facultades conferidas en los estados de excepción constitucional podrán ser objeto de revisión por los tribunales de justicia tanto en su mérito como en su forma. Las requisiciones que se practiquen darán lugar a indemnizaciones conforme a la ley. Capítulo 9. Sistemas de justicia. Artículo 307. La jurisdicción es una función pública que se ejerce en nombre de los pueblos y que consiste en conocer y juzgar por medio de un debido proceso los conflictos de relevancia jurídica y hacer ejecutar lo resuelto conforme a la Constitución y las leyes, así como a los tratados e instrumentos internacionales sobre derechos humanos de los que Chile es parte. Se ejerce exclusivamente por los tribunales de justicia y las autoridades de los pueblos y naciones indígenas, reconocidos por la Constitución o las leyes dictadas conforme a ella. El ejercicio de la jurisdicción debe velar por la tutela y promoción de los derechos humanos y de la naturaleza, del sistema democrático y el principio de juridicidad. Artículo 308. Los tribunales de justicia se estructuran conforme al principio de unidad jurisdiccional como base de su organización y funcionamiento y están sujetos al mismo estatuto jurídico y a los mismos principios. Artículo 309. El Estado reconoce los sistemas jurídicos de los pueblos y naciones indígenas, los que en virtud de su derecho a la libre determinación coexisten coordinados en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia. Estos deberán respetar los derechos fundamentales que establecen esta Constitución y los tratados e instrumentos internacionales sobre derechos humanos de los que Chile es parte. La ley determinará los mecanismos de coordinación, de cooperación y de resolución de conflictos de competencia entre los sistemas jurídicos indígenas y las entidades estatales. Artículo 310. Las juezas y jueces que ejercen jurisdicción son independientes entre sí
y de todo otro poder o autoridad, debiendo actuar y resolver de forma imparcial. En sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley. La función jurisdiccional la ejercen exclusivamente los tribunales establecidos por ley. Ningún otro órgano del Estado, persona o grupo de personas podrán ejercer la función jurisdiccional, conocer causas pendientes, modificar los fundamentos o el contenido de las resoluciones judiciales o reabrir procesos concluidos. Las juezas y jueces no podrán desempeñar ninguna otra función o empleo salvo actividades académicas en los términos que establezca la ley. Las juezas y jueces solo ejercerán la función jurisdiccional, no pudiendo desempeñar función administrativa ni legislativa alguna. Las juezas y jueces no podrán militar en partidos políticos. Artículo 311. La función jurisdiccional debe ejercerse bajo un enfoque interseccional y debe garantizar la igualdad sustantiva y el cumplimiento de las obligaciones internacionales de derechos humanos en la materia. Este deber es extensivo a todo órgano jurisdiccional y auxiliar a funcionarios y funcionarios del Sistema Nacional de Justicia durante todo el curso del proceso y en todas las actuaciones que realicen. Artículo 312. La función jurisdiccional se regirá por los principios de paridad y perspectiva de género. Todos los órganos y personas que intervienen en la función jurisdiccional deben garantizar la igualdad sustantiva. El Estado garantiza que los nombramientos en el Sistema Nacional de Justicia respeten el principio de paridad en todos los órganos de la jurisdicción, incluyendo la designación de las presidencias. Los tribunales, cualquiera sea su competencia, deben resolver con enfoque de género. Los sistemas de justicia deben adoptar todas las medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y diversidades y disidencias sexuales y de género en todas sus manifestaciones y ámbitos. Artículo 313. Las juezas y los jueces no podrán ser acusados o privados de libertad, salvo en caso de delito flagrante, si la Corte de Apelaciones correspondiente no declara admisible uno o más capítulos de la acusación respectiva. La resolución que se pronuncie acerca de la querella de capítulo será apelable ante la Corte Suprema. Encontrándose firme la resolución que acoge la querella, el procedimiento penal continuará de acuerdo con las reglas generales y la jueza o el juez quedará suspendido del ejercicio de sus funciones. Artículo 314. Las juezas y los jueces son inamovibles. No pueden ser suspendidos, trasladados o removidos sino conforme a las causales y procedimientos establecidos por la Constitución y las leyes. Artículo 315. Las juezas y los jueces son personalmente responsables por los delitos de cohecho, falta de observancia en materia sustancial de las leyes que arreglan el procedimiento y en general por toda prevaricación, denegación o torcida administración de justicia. La ley determinará los casos y el modo de hacer efectiva esta responsabilidad. Artículo 316. Las juezas y los jueces cesan en sus cargos por cumplir los 70 años de edad, por renuncia, por constatarse una incapacidad legal sobreviniente o por remoción. Artículo 317. Reclamada su intervención en la forma legal y sobre materias de su competencia, los tribunales no podrán excusarse de ejercer su función en un tiempo razonable ni aun a falta de norma jurídica expresa que resuelva el asunto sometido a su decisión. El ejercicio de la jurisdicción es indelegable. Artículo 318. Para hacer ejecutar las resoluciones y practicar o hacer practicar las actuaciones que determine la ley, los tribunales de justicia podrán impartir órdenes o instrucciones directas a la fuerza pública. Estas deben cumplir lo mandatado de forma rápida y expedita sin que puedan calificar su fundamento, oportunidad o legalidad. Las sentencias dictadas contra el Estado de Chile por tribunales internacionales de derechos humanos cuya jurisdicción ha sido reconocida por este serán cumplidas por los tribunales de justicia conforme al procedimiento establecido por la ley, aun si aquellas contravienen una sentencia firme pronunciada por estos. Artículo 319. Las sentencias deberán ser siempre fundadas y redactadas en un lenguaje claro e inclusivo. La ley podrá establecer excepciones al deber de fundamentación de las resoluciones judiciales. Todas las etapas de los procedimientos y las resoluciones judiciales son públicas. Excepcionalmente, la ley podrá establecer su reserva o secreto en casos calificados. Artículo 320. El acceso a la función jurisdiccional será gratuito, sin perjuicio de las actuaciones judiciales y sanciones procesales establecidas por la ley.
La justicia arbitral será siempre voluntaria. La ley no podrá establecer arbitraje forzoso. Artículo 121. La función jurisdiccional se basa en los principios rectores de la justicia abierta, que se manifiestan en la transparencia, participación y colaboración con el fin de garantizar el Estado de Derecho, promover la paz social y fortalecer la democracia. Artículo 322. La función jurisdiccional se define en su estructura, integración y procedimiento conforme a los principios de plurinacionalidad, pluralismo jurídico e interculturalidad. Cuando se trata de personas indígenas, los tribunales y sus funcionarios deberán adoptar una perspectiva intercultural en el tratamiento y resolución de las materias de su competencia, tomando debidamente en consideración las costumbres, las tradiciones, los protocolos y los sistemas normativos de los pueblos indígenas conforme a los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos de los que Chile es parte. Artículo 323. Es deber del Estado promover e implementar mecanismos colaborativos de resolución de conflictos que garanticen la participación activa y el diálogo. Solo la ley podrá determinar los requisitos y efectos de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Artículo 324. Las personas que ejercen jurisdicción en órganos unipersonales o colegiados se denominan juezas o jueces. No existirá jerarquía entre quienes ejercen jurisdicción y solo se diferenciarán por la función que desempeñan. Además, no recibirán tratamiento honorífico alguno. Solo la ley podrá establecer cargos de juezas y jueces. La Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones solo podrán ser integradas por personas que tengan la calidad de juezas o jueces titulares, interinos, suplentes o subrogantes. La planta de personal y organización administrativa interna de los tribunales será establecida por ley. Artículo 325. El Sistema Nacional de Justicia gozará de autonomía financiera. Anualmente se destinará en la ley de presupuesto los fondos necesarios para su adecuado funcionamiento. Artículo 326. Los tribunales deberán cumplir con el principio de proximidad e itinerancia. Con la finalidad de garantizar el acceso a la justicia y a la tutela jurisdiccional efectiva, podrán funcionar en localidades situadas fuera de su lugar de asiento, siempre dentro del territorio de su competencia. Artículo 327. El Sistema Nacional de Justicia está integrado por la justicia vecinal, los tribunales de instancia, las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema. Justicia vecinal, mi estimado telepensante. Artículo 328. La Corte Suprema es un órgano colegiado con jurisdicción en todo el país que tiene como función velar por la correcta aplicación del derecho y uniformar su interpretación, así como las demás atribuciones que establezca esta Constitución y la ley. Se compondrá de 21 juezas y jueces y funcionará en pleno o salas especializadas. Sus juezas y jueces durarán en sus cargos un máximo de 14 años sin posibilidad de reelección. La presidencia de la Corte Suprema será ejercida por una persona elegida por sus pares. Durará en sus funciones 2 años sin posibilidad de ejercer 2 años sin posibilidad de ejercer nuevamente el cargo. Quien ejerza la presidencia no podrá integrar ninguna de las salas. Artículo 329. La Corte Suprema conocerá y resolverá las impugnaciones deducidas en contra de las decisiones de la jurisdicción indígena. Lo hará en sala especializada y asistida por una consejería técnica integrada por expertos en su cultura y derecho propio en la forma que establezca la ley. Artículo 330. Las Cortes de Apelaciones son órganos colegiados con jurisdicción sobre una región o parte de ella. Su función principal es resolver las impugnaciones de las resoluciones dictadas por los tribunales de instancia, así como las demás competencias que establezcan la Constitución y la ley. Funcionarán en pleno o en salas preferentemente especializadas. La presidencia de cada Corte de Apelaciones será ejercida por una persona elegida por sus pares. Durará en sus funciones 2 años. Artículo 331. Son tribunales de instancia los civiles, penales, de familia, laborales, de competencia común o mixtos, administrativos, ambientales, vecinales, de ejecución de pena y los demás que establezcan la Constitución y la ley. La organización, las atribuciones, la competencia y el número de juezas o jueces que integran estos tribunales son determinados por la ley. Artículo 332. Los tribunales administrativos conocen y resuelven las acciones dirigidas en contra de la administración del Estado o promovidas por esta y las demás materias que establezca la ley. Para su conocimiento y resolución, la ley establecerá un procedimiento unificado, simple y expedito. Habrá al menos un tribunal administrativo en cada región del país y podrán funcionar en salas especializadas. Los asuntos de competencia de estos tribunales no podrán ser sometidos a arbitraje. Artículo 333. Los tribunales ambientales conocerán y resolverán acerca de la legalidad de los actos administrativos en materia ambiental, de la acción de tutela de derechos de la naturaleza y derechos ambientales, de la reparación por daño ambiental
y las demás que señalen la Constitución y la ley. Habrá al menos un tribunal ambiental en cada región del país. La ley regulará la integración, competencia y demás aspectos que sean necesarios para su adecuado funcionamiento. Las acciones para impugnar la legalidad de los actos administrativos que se pronuncien sobre materia ambiental y la solicitud de medidas cautelares podrán interponerse directamente ante tribunales ambientales sin que pueda exigirse el agotamiento previo de la vía administrativa. Artículo 334. La justicia vecinal se compone de los juzgados vecinales y los centros de justicia vecinal. En cada comuna del país que sea asiento de una municipalidad, habrá a lo menos un juzgado vecinal que ejercerá la función jurisdiccional respecto a todas aquellas controversias jurídicas que se susciten a nivel comunal que no sea competencia de otro tribunal y de los demás asuntos que la ley les encomiende conforme a un procedimiento breve, oral, simple y expedito. Artículo 335. Los centros de justicia vecinal son órganos encargados de promover la situación de conflictos vecinales y de pequeña cuantía dentro de una comunidad determinada por ley sobre la base del diálogo social, la paz, la participación de las partes involucradas. Se debe priorizar su instalación en zonas rurales y lugares alejados de áreas urbanas. Los centros de justicia vecinal deberán orientar e informar al público en materias jurídicas haciendo las derivaciones que fuesen necesarias, así como ejercer las demás funciones que la ley les encomiende. La organización, atribuciones, materias y procedimientos que correspondan a los centros de justicia vecinal se regirán por la ley respectiva. Artículo 336. Los tribunales de ejecución de penas velarán por los derechos fundamentales de las personas condenadas o sujetas a medidas de seguridad conforme a lo reconocido en esta Constitución y a los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos, procurando su integración e inserción social. Ejercerán funciones jurisdiccionales en materia de ejecución de penas y medidas de seguridad, control jurisdiccional de la potestad disciplinaria de las autoridades penitenciarias, protección de los derechos y beneficios de los internos en los establecimientos penitenciarios y demás que señale la ley. Artículo 337. El sistema de cumplimiento de las sanciones penales y de las medidas de seguridad se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos y tendrá como objetivos el cumplimiento de la pena y la integración e inserción social de la persona que cumpla una condena social. Es deber del Estado, en su especial posición de garante frente a las personas privadas de libertad. Vuelvo. Es deber del Estado, en su especial posición de garante frente a las personas privadas de libertad, velar por la protección y ejercicio efectivo de sus derechos fundamentales consagrados en esta Constitución y en los tratados e instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Artículo 338. Solo el Estado puede ejecutar el cumplimiento de penas y medidas privativas de libertad a través de instituciones públicas especialmente establecidas para estos fines. Esta función no podrá ser cumplida por privados. Para la inserción, integración y reparación de las personas privadas de libertad, los establecimientos penitenciarios deben contar con espacios para el estudio, el trabajo, el deporte, las artes y las culturas. En el caso de mujeres y personas gestantes y madres lactantes, el Estado adoptará las medidas necesarias, tales como infraestructura y equipamiento en regímenes de control cerrado, abierto y postpenitenciario. Artículo 339. Salto cuántico. El Tribunal Calificador de Elecciones conocerá el escrutinio general y de la calificación de las elecciones de las autoridades electas por votación popular a nivel nacional, resolverá las reclamaciones que se susciten y proclamará a los que resulten elegidas y elegidos. Además, conocerá y resolverá los reclamos administrativos que se entablen contra actos del servicio electoral y las decisiones emanadas de tribunales supremos u órganos equivalentes de las organizaciones políticas. También conocerá y resolverá sobre las inhabilidades, incompatibilidades y causales de cesación en el cargo de diputadas y diputados o de los representantes regionales. De igual manera, calificará la renuncia de estos cuando les afecte una enfermedad grave debidamente acreditada que les impida desempeñar el cargo. Dicho tribunal conocerá además de los plebiscitos nacionales y tendrá las demás atribuciones que determine la ley. El tribunal valorará la prueba conforme a las reglas de la sana crítica. Estará constituido por 5 juezas y jueces designados por el Consejo de la Justicia, quienes deberán postular en la forma y oportunidad que determine la ley respectiva
respectiva durante 6 años en sus funciones. Una ley regulará la organización y el funcionamiento del Tribunal Calificador de Elecciones, su planta, remuneraciones y estatuto del personal. Artículo 340. Los tribunales electorales regionales están encargados de conocer el escrutinio general y la calificación de las elecciones a nivel regional, comunal y de organismos de la sociedad civil y demás organizaciones reconocidas por esta Constitución o por la ley, así como resolver las reclamaciones que den lugar y proclamar las candidaturas que resulten electas. Conocerán asimismo de los plebiscitos regionales y comunales sin perjuicio de las demás atribuciones que determina la ley. Sus resoluciones serán apelables y su conocimiento corresponderá al Tribunal Calificador de Elecciones en la forma que determina la ley. Igualmente les corresponderá conocer de la calificación de las elecciones de carácter gremial y de las que tengan lugar en aquellas organizaciones que la ley señale. Los tribunales electorales regionales estarán constituidos por 3 juezas y jueces designados por el Consejo de la Justicia, los cuales deberán postular en la forma y oportunidad que determine la ley respectiva. Durarán 6 años en sus funciones. Estos tribunales valorarán la prueba conforme a las reglas de la sana crítica. Una ley regulará la organización y el funcionamiento de los tribunales electorales regionales, plantas, remuneraciones y estatuto del personal. Artículo 341. La gestión administrativa y la superintendencia directiva y correccional del Tribunal Calificador de Elecciones y de los tribunales electorales regionales corresponderá al Consejo de la Justicia. Consejo de la Justicia. Artículo 342. El Consejo de la Justicia es un órgano autónomo, técnico, paritario y plurinacional con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es fortalecer la independencia judicial. Cuya finalidad es fortalecer la independencia judicial. Está encargado de los nombramientos, gobierno, gestión, formación y disciplina en el Sistema Nacional de Justicia. En el ejercicio de sus atribuciones debe considerar el principio de no discriminación, la inclusión, la paridad de género, la equidad territorial y la plurinacionalidad. Artículo 343. Son atribuciones del Consejo de la Justicia. Nombrar previo concurso público por resolución motivada a todas las juezas, los jueces, las funcionarias y los funcionarios del Sistema Nacional de Justicia. Adoptar las medidas disciplinarias en contra de juezas, jueces, funcionarias y funcionarios del Sistema de Justicia, incluida su remoción conforme a lo dispuesto en esta Constitución y la ley. Efectuar una revisión integral de la gestión de todos los tribunales del Sistema Nacional de Justicia, lo menos cada 5 años, la que incluirá audiencias públicas para determinar su correcto funcionamiento conforme a lo establecido en la Constitución y la ley. Esta revisión en ningún caso incluirá resoluciones judiciales. Evaluar y calificar periódicamente el desempeño de juezas, jueces, funcionarias y funcionarios del Sistema Nacional de Justicia. Decidir sobre promociones, traslados, permutas y cese de funciones de integrantes del Sistema Nacional de Justicia. Definir las necesidades presupuestarias y ejecutar y gestionar los recursos para el adecuado funcionamiento del Sistema Nacional de Justicia. Pronunciarse sobre cualquier modificación legal en la organización y atribuciones del Sistema Nacional de Justicia. El Congreso de Diputadas y Diputados deberá oficiar al Consejo, el que deberá responder dentro de 30 días contados desde su recepción. Proponer a la autoridad competente la creación, modificación o supresión de tribunales. Velar por la habilitación, la formación y el continuo perfeccionamiento de quienes integran el Sistema Nacional de Justicia. Para estos efectos, la Academia Judicial estará sometida a la dirección del Consejo. Asegurar la formación inicial y capacitación constante de la totalidad de funcionarias y funcionarios y auxiliares de la Administración de Justicia con el fin de eliminar estereotipos de género y garantizar la incorporación del enfoque de género, el enfoque interseccional y de derechos humanos. Dictar instrucciones relativas a la organización y gestión administrativa de los tribunales. Estas instrucciones podrán tener un claro alcance nacional, regional o local. Las demás atribuciones que encomienden esta Constitución y la ley. Artículo 344. El Consejo de la Justicia se compone de 17 integrantes conforme a la siguiente integración. 8 juezas o jueces titulares elegidos por sus pares, 2 funcionarias, funcionarios o profesionales del Sistema Nacional de Justicia elegidos por sus pares, 2 integrantes elegidos por los pueblos y naciones indígenas en la forma que determina la Constitución y la ley. Deberán ser personas de comprobada idoneidad para el ejercicio del cargo y que se hayan destacado en la función pública o social. 5 personas elegidas por el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones en sesión conjunta previa determinación de de las ternas correspondientes por concurso público a cargo del Consejo de Alta Dirección Pública. Deberán ser profesionales con a lo menos 10 años del título correspondiente que se hayan destacado en la actividad profesional, académica o en la función pública. Durarán 6 años en sus cargos y no podrán reelegirse, se renovarán por parcialidades cada 3 años conforme a lo establecido por la ley. Sus integrantes serán elegidos de acuerdo con criterios de paridad de género,
plurinacionalidad y equidad territorial. Artículo 345. El Consejo de la Justicia podrá funcionar en pleno o en comisiones. En ambos casos tomará sus decisiones por la mayoría de sus integrantes en ejercicio. El Consejo se organizará desconcentradamente. La ley determinará la organización, el funcionamiento, los procedimientos de elección de integrantes del Consejo y fijará la planta, el régimen de remuneraciones y el estatuto de su personal. Artículo 346. Quienes integren el Consejo no podrán ejercer otra función o empleo, sea o no remunerado, con exclusión de las actividades académicas. La ley podrá establecer otras incompatibilidades en el ejercicio del cargo. Aquellos mencionados en las letras A y B del artículo sobre la composición del Consejo quedarán suspendidos del ejercicio de su función mientras dure su cometido. No podrán concursar para ser designados en cargos judiciales hasta transcurrido un año desde que cesen sus funciones. Artículo 347. Quienes integren el Consejo cesarán en su cargo al término de su periodo por cumplirse 70 años de edad por remoción, renuncia, incapacidad física o mental, sobreviniente o condena por delito que merezca pena aflictiva. Tanto la renuncia como la incapacidad sobreviniente deberá ser aceptada o constatada según corresponda por el Consejo. El proceso de remoción será determinado por la ley respetando todas las garantías de un debido proceso. Artículo 348. El Consejo efectuará los nombramientos mediante concursos públicos regulados por la ley, los que incluirán audiencias públicas. Para acceder a un cargo de jueza o juez dentro del Sistema Nacional de Justicia se requerirá haber aprobado el curso de habilitación de la Academia Judicial para el ejercicio de la función jurisdiccional, contar con 3 años de ejercicio de la profesión de abogada o abogado para el caso de tribunales de instancia, con 5 años para el caso de las Cortes de Apelaciones y con 20 años para el caso de la Corte Suprema y los demás requisitos que establezcan la Constitución y la ley. Artículo 349. Los procedimientos disciplinarios serán conocidos y resueltos por una comisión compuesta por 5 integrantes del Consejo que se elegirán por sorteo, decisión que será revisable por su pleno a petición del afectado. La resolución del Consejo que ponga término al procedimiento será impugnable ante la Corte Constitucional. Las decisiones adoptadas conforme a los incisos anteriores no podrán ser revisadas ni impugnadas ante otros órganos del Sistema Nacional de Justicia. Capítulo 10. Artículo 350. Todos los órganos autónomos se rigen por el principio capítulo 10, órganos autónomos constitucionales, artículo 350, ahora sí. Todos los órganos autónomos se rigen por el principio de paridad. Se promueve la implementación de medidas de acción afirmativa asegurando que al menos el 50% de sus integrantes al menos sean mujeres. Contraloría General de la República, artículo 351. La Contraloría General de la República es un órgano técnico autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargada de velar por el cumplimiento del principio de probidad en la función pública, ejercer el control de constitucionalidad y legalidad de los actos de la Administración del Estado, incluidos los gobiernos regionales, comunales y demás entidades, organismos y servicios que determine la ley. Está encargada de fiscalizar y auditar el ingreso y la inversión y el gasto de los fondos públicos. En el ejercicio de sus funciones no podrá evaluar el mérito o conveniencia de las decisiones políticas o administrativas. La ley establecerá la organización, el funcionamiento, la planta, los procedimientos y las demás atribuciones de la Contraloría General de la República. Artículo 352. En el ejercicio del control constitucional, de constitucionalidad y legalidad, la Contraloría General tomará razón de los decretos, resoluciones y otros actos administrativos o representará su ilegalidad. Deberá darles curso cuando la Presidenta o el Presidente de la República insista con la firma de todas sus ministras y ministros y enviará copia de los respectivos decretos al Congreso de Diputadas y Diputados. En ningún caso dará curso a los decretos de gastos que exceden el límite señalado de la Constitución o la ley y remitirá copia íntegra de los antecedentes al Congreso de Diputadas y Diputados. Tratándose de la representación por inconstitucionalidad, no procederá a la insistencia y el pronunciamiento de la Contraloría será reclamable ante la Corte Institucional. Además, le corresponderá tomar razón de los decretos con fuerza de ley, debiendo representarlos cuando ellos excedan o contravengan la respectiva ley delegatoria. Respecto de los decretos, resoluciones y otros actos administrativos de entidades territoriales que, de acuerdo con la ley, deban tramitarse por la Contraloría, la toma de razón corresponderá a la respectiva Contraloría Regional.
Los antecedentes que deberán remitirse en su caso lo serán a la correspondiente Asamblea Regional. Artículo 353. La dirección de la Contraloría General de la República está a cargo de una Contralora o un Contralor General, quien será designado por por la Presidenta o el Presidente de la República con acuerdo del Congreso de Diputadas y Diputados y de la Cámara de las Regiones en sesión conjunta por la mayoría de sus integrantes en ejercicio. La Contralora o el Contralor General durará en su cargo un periodo de 8 años sin posibilidad de reelección. Un Consejo de la Contraloría, cuya conformación y funcionamiento determinará la ley, aprobará anualmente el programa de fiscalización y auditoría de servicios públicos, determinando los servicios o programas que a su juicio deben necesariamente ser incluidos en el referido programa. Los dictámenes que modifican la jurisprudencia administrativa de la Contraloría serán consultados al Consejo. Artículo 354. La Contraloría General de la República podrá emitir dictámenes obligatorios para toda autoridad, funcionario o trabajador de cualquier órgano integrante de la Administración del Estado, de las regiones y de las comunas, incluyendo los directivos de empresas públicas o sociedades en las que tenga participación el Estado. Los órganos de la Administración del Estado, los gobiernos regionales y comunales, los órganos autónomos, las empresas públicas, las sociedades en que el Estado tenga participación, las personas jurídicas que dispongan de recursos fiscales o administren bienes públicos y los demás que defina la ley estarán sujetos a la fiscalización y auditorías de la Contraloría General de la República. La ley regulará el ejercicio de estas potestades fiscalizatorias, de estas potestades fiscalizadoras y auditoras. La Contraloría General, esto era el artículo 355, la Contraloría General de la República funcionará desconcentradamente en cada una de las regiones del país mediante Contralorías regionales. La dirección de cada Contraloría regional estará a cargo de una Contralora o un Contralor regional que designará la Contralora o el Contralor General de la República. En el ejercicio de sus funciones deberán mantener la unidad de acción con el fin de aplicar un criterio uniforme en todo el territorio del país. La ley determinará las demás atribuciones de las Contralorías regionales y regulará su organización y funcionamiento. Las Contralorías regionales controlan la legalidad de la actividad financiera de las entidades territoriales, la gestión y los resultados de la administración de los recursos públicos. Artículo 356. Las tesorerías del Estado no podrán efectuar ningún pago sino en virtud de un decreto o resolución expedido por una autoridad competente en que se exprese la ley o la parte del presupuesto que autorice aquel gasto. Los pagos se efectuarán considerando además el orden cronológico establecido en ella y previa refrendación presupuestaria del documento que ordene el pago. Banco Central. Voy a tomarme un minuto para hacer una gestión necesaria. Bien, artículo 357. El Banco Central es un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio de carácter técnico encargado de formular y conducir la política monetaria. La ley regulará su organización y atribuciones y sistemas de control, así como la determinación de instancias de coordinación entre el banco y el gobierno. Artículo 358. Le corresponde en especial al Banco Central, para contribuir al bienestar de la población, velar por la estabilidad de los precios y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos. Para el cumplimiento de su objeto, el Banco Central deberá considerar la estabilidad financiera, la volatilidad cambiaria, la protección del empleo, el cuidado del medio ambiente y del patrimonio natural y los principios que señalen la Constitución y la ley. El banco, al adoptar sus decisiones, deberá tener presente la orientación general de la política económica del gobierno. Artículo 359. Son atribuciones del Banco Central la regulación de la cantidad de dinero y de crédito en circulación, la ejecución de operaciones de crédito y cambios internacionales y la potestad para dictar normas en materia monetaria, crediticia, financiera y de cambios internacionales y las demás que establezca la ley. Artículo 360. El Banco Central solo podrá efectuar operaciones con instituciones financieras, sean estas públicas o privadas. De ninguna manera podrá otorgarles su garantía ni adquirir documentos emitidos por el Estado, sus órganos o empresas. Ningún gasto público o préstamo podrá financiarse con créditos directos e indirectos del Banco Central.
Sin perjuicio de lo anterior, en situaciones excepcionales y transitorias, en las que así lo requiera la preservación del normal funcionamiento de los pagos internos y externos, el Banco Central podrá comprar durante un periodo determinado y vender en el mercado secundario abierto instrumentos de deuda emitidos por el fisco en conformidad con la ley. Artículo 361. El Banco Central rendirá cuenta periódica al Congreso de Diputadas y Diputados y a la Cámara de las Regiones en sesión conjunta sobre la ejecución de las políticas a su cargo, las medidas y normas generales que adopte en el ejercicio de sus funciones y atribuciones y los demás asuntos que se le soliciten mediante informes u otros mecanismos que determine la ley. Artículo 362. La dirección y administración superior del Banco Central estará a cargo de un consejo al que le corresponderá cumplir las funciones y ejercer las atribuciones que señalen la Constitución y la ley. El consejo estará integrado por 7 consejeras y consejeros designados por el presidente o la presidenta de la República con el acuerdo del Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones en sesión conjunta por la mayoría de sus integrantes en ejercicio. Durarán en el cargo un periodo de 10 años, no serán reelegibles y se renovarán por parcialidades en conformidad con la ley. Las consejeras y los consejeros del Banco Central deben ser profesionales y de comprobada idoneidad y trayectoria en materias relacionadas con las competencias de la institución. La ley determinará sus requisitos, responsabilidades, inhabilidades e incompatibilidades. La presidenta o el presidente del Consejo, que lo será también del Banco Central, será designado por la presidenta o el presidente de la República, entre quienes integren el Consejo, y durará 5 años en este cargo, o el tiempo menor que le reste como consejero, pudiendo ser reelegido para un nuevo periodo. Artículo 363. Quienes integren el Consejo podrán ser destituidos de sus cargos por resolución de la mayoría de los integrantes del Pleno de la Corte Suprema, previo requerimiento de la mayoría de quienes ejerzan como consejeros de la Presidenta o el Presidente de la República por la mayoría de diputadas y diputados o de representantes regionales en ejercicio conforme al procedimiento que establezca la ley. La remoción solo podrá fundarse en que el consejero haya realizado actos graves en contra de la probidad pública o haya incurrido en alguna de las prohibiciones o incompatibilidades establecidas en la Constitución y la ley o haya concurrido con su voto a decisiones que afecten gravemente la consecución del objeto del Banco Central. La persona destituida no podrá ser designada nuevamente como consejera ni ser funcionaria del Banco Central o prestarle servicios sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley. Artículo 364. No podrán integrar el Consejo quienes en los 12 meses anteriores a su designación hayan participado en la propiedad o ejercido como director, gerente o ejecutivo principal de una empresa bancaria, administradora de fondos o cualquiera otra que preste servicios de intermediación financiera sin perjuicio de las demás inhabilidades que establezca la ley. Una vez que cesen en su cargo, quienes hayan integrado el Consejo tendrán la misma inhabilidad por un periodo de 12 meses. Ministerio Público. Artículo 365. El Ministerio Público es un organismo autónomo y jerarquizado cuya función es dirigir en forma exclusiva la investigación de los hechos que pudiesen ser constitutivos de delito, los que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado. Ejerce la acción penal pública en representación de la sociedad y en la forma prevista por la ley. En dichas funciones debe velar por el respeto y promoción de los derechos humanos, considerando también los intereses de las víctimas respecto de quienes deberá adoptar todas las medidas que sean necesarias para protegerlas al igual que a los testigos. La facultad exclusiva de ciertos órganos de la Administración para presentar denuncias y querellas no impide que el Ministerio Público investigue y ejerza la acción penal pública en el caso de delitos que atenten en contra de la probidad del patrimonio público o lesionen bienes jurídicos colectivos. En caso alguno podrá ejercer funciones jurisdiccionales. La víctima del delito y las demás personas que determine la ley podrán ejercer igualmente la acción penal. El Ministerio Público podrá impartir órdenes directas a las fuerzas de orden y seguridad pública para el ejercicio de sus funciones, caso en el que podrá además participar tanto en la fijación de metas y objetivos como en la evaluación del cumplimiento de todas ellas. La autoridad policial requerida deberá cumplir sin más trámites dichas órdenes y no podrá calificar su fundamento, oportunidad, justicia o legalidad, salvo requerir la exhibición a menos que ésta sea oral de la autorización judicial. Las actuaciones que amenacen, priven o perturben al imputado o a terceros del ejercicio de los derechos que esta Constitución asegura requerirán siempre autorización judicial previa y motivada. Artículo 366.
Una ley determinará la organización y las atribuciones del Ministerio Público, señalará las calidades y los requisitos que deberán cumplir quienes se desempeñen como fiscales y sus causales de remoción. Las autoridades superiores del Ministerio Público deberán siempre fundar las órdenes e instrucciones dirigidas a los fiscales que puedan afectar una investigación o el ejercicio de la acción penal. Las y los fiscales y funcionarios tendrán un sistema de promoción y ascenso que garantice una carrera que permita fomentar la excelencia técnica y la acumulación de experiencia en las funciones que estos desempeñan. Cesarán en su cargo al cumplir 70 años. Artículo 367. Existirá una fiscalía regional en cada región del país sin perjuicio de que la ley pueda establecer más de una por región. Quienes ejerzan como fiscales regionales deberán haberse desempeñado como fiscales adjuntos durante 5 o más años, no haber ejercido como fiscal regional, haber aprobado cursos de formación especializada y poseer las demás calidades que establezca la ley. Durarán 4 años en el cargo y una vez concluida su labor podrán retornar a la función que ejercían en el Ministerio Público. No podrán ser reelectos ni postular nuevamente al cargo de fiscal regional. Artículo 368. La Dirección Superior del Ministerio Público reside en la o el fiscal nacional, quien durará 6 años en el cargo sin reelección. Se nombrará en sesión conjunta el del Congreso de Diputadas y Diputados y de la Cámara de las Regiones por la mayoría de sus integrantes en ejercicio, a partir de una terna propuesta por la Presidenta o Presidente de la República, quien contará con la asistencia técnica del Consejo de la Alta Dirección Pública conforme al procedimiento que determine la ley. Deberá tener a lo menos 15 años de título de abogado o abogada, tener ciudadanía con derecho a sufragio y contar con comprobadas competencias para el cargo. Corresponderá a quien ejerza el cargo de fiscal nacional: A. Presidir el comité del Ministerio Público y dirigir sus sesiones ordinarias y extraordinarias. B. Representar a la institución ante los demás órganos del Estado. C. Impulsar en el país la ejecución de la política de persecución penal fijada por el comité del Ministerio Público. D. Determinar la política de gestión profesional de las funcionarias y los funcionarios del Ministerio Público. E. Designar a fiscales regionales a partir de una terna elaborada por la Asamblea Regional respectiva. F. Designar a fiscales adjuntos a partir de una terna elaborada por el Comité del Ministerio Público. G. Las demás atribuciones que establezca la Constitución y la ley. Artículo 369. Existirá un comité del Ministerio Público integrado por las y los fiscales regionales o el fiscal nacional quien lo presidirá. El comité deberá fijar la política de persecución penal y los criterios de actuación para el cumplimiento de sus objetivos, velando por la transparencia, la objetividad, los intereses de la sociedad y el respeto a los derechos humanos. Son atribuciones del Comité del Ministerio Público las siguientes: asesorar al fiscal nacional en la dirección del organismo, velando por el cumplimiento de sus objetivos, evaluar y calificar permanentemente el desempeño de fiscales y funcionarios del Ministerio Público, ejercer la potestad disciplinaria respecto de las funcionarias y los funcionarios del Ministerio Público en conformidad a la ley, designar al director ejecutivo nacional, proponer al fiscal nacional las ternas para el nombramiento de los fiscales adjuntos, las demás atribuciones que establezca la Constitución y la ley. Artículo 370. Existirán fiscales adjuntos del Ministerio Público quienes ejercerán su función en los casos específicos que se les asignen conforme a lo establecido en la Constitución y las leyes. Artículo 371. Quien ejerza como fiscal nacional y quienes se desempeñen como fiscales regionales deberán rendir anualmente una cuenta pública de su gestión. En el primer caso, se rendirá la cuenta ante el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones en sesión conjunta y en el segundo ante la Asamblea Regional respectiva. Artículo 372. Quienes ejerza como fiscal nacional y los fiscales regionales serán removidos por la Corte Suprema a requerimiento de la o el Presidente de la República, del Congreso de Diputadas y Diputados o de 10 de sus integrantes por incapacidad, falta grave a la probidad o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones. La Corte conocerá del asunto en un pleno especialmente convocado al efecto. Para acordar la remoción, deberá reunir el voto conforme de la mayoría y sus integrantes en ejercicio. La remoción de los fiscales regionales también podrá ser solicitada por quien ejerza como fiscal nacional. Defensoría Penal Pública. Artículo 373. La Defensoría Penal Pública es un organismo autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya función es proporcionar defensa penal a los imputados por hechos que pudiesen ser constitutivos de crimen, simple delito o faltas que deban ser conocidos por los tribunales con competencia en lo penal desde la primera actuación de la investigación dirigida en su contra y hasta la completa ejecución de la pena que le haya sido impuesta y carezca de defensa letrada. La Defensoría
pública podrá, en las causas en que intervenga, concurrir ante los organismos internacionales de derechos humanos. La ley determinará la organización y atribuciones de la Defensoría Penal Pública, debiendo garantizar su independencia externa. Artículo 374. La función de defensa penal pública será ejercida por defensoras y defensores penales públicos. Los servicios de defensa jurídica que preste la Defensoría Penal Pública, no podrán ser licitados o delegados en abogados particulares sin perjuicio de la contratación excepcional que se pueda realizar en los casos y forma que establezca la ley. Artículo 375. La dirección superior de la Defensoría Penal Pública será ejercida por la defensora o el defensor nacional, quien durará 6 años en su cargo sin reelección. Se nombrará en sesión conjunta del Congreso de Diputadas y Diputados y de la Cámara de las Regiones por la mayoría de sus integrantes en ejercicio a partir de una terna propuesta por la Presidenta o el Presidente de la República conforme al procedimiento y los requisitos que determine la ley. Agencia Nacional de Protección de Datos. Artículo 376. Existirá un órgano autónomo denominado Agencia Nacional de Protección de Datos que velará por la promoción y protección de los datos personales con facultad de normar, investigar, fiscalizar y sancionar a entidades públicas y privadas, el que contará con las atribuciones y la composición y las funciones que determine la ley. Esto sí que yo no lo sabía, fíjese usted. Corte Constitucional. Artículo 377. La Corte Constitucional es un órgano autónomo, técnico y profesional encargado de ejercer la justicia constitucional para garantizar la supremacía de la Constitución de acuerdo con los principios de deferencia al órgano legislativo, presunción de constitucionalidad de la ley y búsqueda de una interpretación conforme con la Constitución. Sus resoluciones se fundan únicamente en razones de derecho. Artículos 378. La Corte Constitucional estará conformada por 11 integrantes, uno de los cuales la presidirá. Será elegido por sus pares y ejercerá funciones por 2 años. Las juezas y los jueces de la Corte Constitucional duran 9 años en sus cargos, no son reelegibles y se renuevan por parcialidades cada 3 años en la forma que establezca la ley. Su designación se efectúa sobre la base de criterios técnicos y de mérito profesional de la siguiente manera. 4 integrantes elegidos en sesión conjunta del Congreso de Diputadas y Diputados de la Cámara de las Regiones por la mayoría de sus integrantes en ejercicio. 3 integrantes elegidos por la Presidenta o el Presidente de la República. 4 integrantes elegidos por el Consejo de la Justicia a partir de concursos públicos. En caso de haber sido designadas juezas o jueces del Sistema Nacional de Justicia, quedarán suspendidos de sus cargos judiciales de origen en tanto se extienda su función en la Corte Constitucional. Quienes postulen al cargo de jueza o juez de la Corte Constitucional deberán ser abogadas o abogados con más de 15 años de ejercicio profesional con reconocida y comprobada competencia e idoneidad profesional o académica y preferentemente de distintas especialidades del derecho. Una ley determinará la organización, el funcionamiento, los procedimientos y fijará la planta, el régimen de remuneraciones y el estatuto del personal de la Corte Constitucional. Artículo 379. Quienes integren la Corte Constitucional son independientes de todo otro poder y gozan de inamovilidad. Cesan en sus cargos por haber cumplido su periodo por incapacidad legal sobreviniente, por renuncia, por sentencia penal condenatoria, por remoción, por enfermedad incompatible con el ejercicio de la función o por otra causa establecida en la ley. Artículo 380. El ejercicio del cargo de jueza o juez de la Corte Constitucional es de dedicación exclusiva. No podrán ser juezas o jueces de la Corte Constitucional quienes se hubiesen desempeñado en cargos de elección popular, quienes hayan desempeñado el cargo de ministra o ministro de Estado u otros cargos de exclusiva confianza del gobierno durante los 2 años anteriores a su nombramiento. Asimismo, quienes integren la Corte Constitucional tendrán las inhabilidades e incompatibilidades contempladas para las juezas y los jueces del Sistema Nacional de Justicia. Al terminar su periodo y durante los 18 meses siguientes no podrán optar a ningún cargo de elección popular ni de exclusiva confianza de autoridad pública alguna. La ley determinará las demás incompatibilidades e inhabilidades para el desempeño de este cargo. Artículo 381. La Corte Constitucional tendrá las siguientes atribuciones: conocer y resolver la inaplicabilidad de un precepto legal cuyos efectos sean contrarios a la Constitución. El tribunal que conoce de una gestión pendiente de oficio o previa petición de parte podrá plantear una cuestión de constitucionalidad respecto de un precepto legal decisorio,
Para la resolución de dicho asunto, el pronunciamiento del juez en esta materia no lo inhabilitará para seguir conociendo el caso concreto. No procederá a esta solicitud si el asunto está sometido al conocimiento de la Corte Suprema. La Corte Constitucional decidirá la cuestión de inaplicabilidad por mayoría de sus integrantes. Conocer y resolver sobre la inconstitucionalidad de un precepto legal. Si existen dos o más declaraciones de inaplicabilidad de un precepto legal conforme a la letra A de este artículo, habrá acción pública para requerir a la Corte la declaración de inconstitucionalidad, sin perjuicio de la facultad de esta para declararla de oficio. Esta declaración de inconstitucionalidad se efectuará con el voto conforme de los 3/5 y de las y los integrantes en ejercicio de la Corte Constitucional. Asimismo, la Corte Constitucional podrá declarar la inconstitucionalidad de un precepto legal que hubiera sido declarada inaplicable previamente conforme a la letra A de este artículo a petición de la Presidenta o Presidente de la República, de un tercio de quienes integren el Congreso de Diputadas y Diputados, o la Cámara de las Regiones, de una gobernadora o un gobernador regional, o de al menos la mitad de las y los integrantes de una asamblea regional. Esta inconstitucionalidad será declarada por un quórum de 4/5 de sus integrantes en ejercicio. Conocer y resolver sobre la inconstitucionalidad de uno o más preceptos de estatutos regionales, de autonomías territoriales indígenas y de cualquier otra entidad territorial. La cuestión podrá ser planteada por la Presidenta o el Presidente de la República o un tercio de quienes integren la Cámara de las Regiones. Conocer y resolver los reclamos en caso de que la Presidenta o Presidente de la República no promulgue una ley, cuando deba hacerlo, o promulgue un texto diverso del que constitucionalmente corresponda. Igual atribución tendrá respecto a la promulgación de la normativa regional. Estos podrán promoverse por cualquiera de los órganos del Poder Legislativo por una cuarta parte de sus integrantes en ejercicio, dentro de los 30 días siguientes a la publicación del texto impugnado o dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que la Presidenta o el Presidente de la República debió efectuar la promulgación de la ley. Si la Corte acogiera el reclamo, promulgará en su sentencia la ley que no lo haya sido o rectificará la promulgación incorrecta. Conocer y resolver sobre la constitucionalidad de un decreto o resolución de la Presidenta o del Presidente de la República que la Contraloría General de la República haya representado por estimarlo inconstitucional cuando sea requerido por quien ejerce la Presidencia de la República. Conocer y resolver sobre la constitucionalidad de los reglamentos y decretos de la Presidenta o del Presidente de la República dictados en ejercicio de la potestad reglamentaria en aquellas materias que no son de ley. La Corte podrá conocer de la materia a requerimiento del Congreso de Diputadas y Diputados o de la Cámara de las Regiones o un tercio de sus integrantes dentro de los 30 días siguientes a la publicación o notificación del texto impugnado. Resolver los conflictos de competencia o de atribuciones que se susciten entre órganos del Estado, entre las entidades territoriales o entre estas con cualquier otro órgano del Estado a solicitud de cualquiera de los antes mencionados. Resolver los conflictos de competencia que se susciten entre las autoridades políticas o administrativas y los tribunales de justicia. Resolver los conflictos de competencia entre el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones o entre estas y el Presidente de la República, las demás previstas en esta Constitución. En el caso de los conflictos de competencia contemplados en las letras H e I, podrán ser deducidas por cualquiera de las autoridades o tribunales en conflicto. En lo demás, el procedimiento, el quórum y la legitimación activa para el ejercicio de cada atribución se determinará por la ley. Artículo 382. Las sentencias de la Corte Constitucional se adoptarán en sala o en pleno por la mayoría de sus integrantes sin perjuicio de las excepciones que establezca la Constitución y la ley. La Corte Constitucional solo podrá acoger la inconstitucionalidad o la inaplicabilidad de un precepto cuando no sea posible interpretarlo de modo de evitar efectos inconstitucionales. Declarada la inaplicabilidad de un precepto legal, este no podrá ser aplicado en la gestión judicial en la que se originó la cuestión de constitucionalidad. La sentencia que declare la inconstitucionalidad de un precepto provocará su invalidación, excluyéndolo del ordenamiento jurídico a partir del día siguiente de la publicación de la sentencia en el Diario Oficial. Tiene carácter vinculante de cumplimiento obligatorio para toda institución, persona o grupo y contra ella no cabe recurso alguno. Capítulo 11. Reforma y reemplazo de la Constitución. Reforma constitucional. Artículo 383. Los proyectos de reforma de la Constitución podrán ser iniciados por mensaje presidencial, moción de diputadas y diputados o representantes regionales por iniciativa popular o iniciativa indígena. Para su aprobación, el proyecto de reforma
necesitará del voto conforme de las 4/7 partes de integrantes en ejercicio del Congreso de Diputadas y Diputados y de la Cámara de las Regiones. Los proyectos de reforma constitucional iniciados por la ciudadanía deberán contar con el patrocinio en los términos señalados en la Constitución. Todo proyecto de reforma constitucional deberá señalar expresamente de qué forma se agrega, modifica, reemplaza o deroga una norma de la Constitución. En lo no previsto en este capítulo serán aplicables a la tramitación de los proyectos de reforma constitucional y las disposiciones que regulan el procedimiento de formación de la ley, debiendo respetarse siempre el quórum señalado en este artículo. Artículo 384. La presidenta o el presidente de la República deberá convocar a referéndum ratificatorio tratándose de proyectos de reforma constitucional aprobados por el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones que alteren sustancialmente el régimen político y el periodo presidencial, el diseño del Congreso de Diputadas y Diputados o de la Cámara de las Regiones y la duración de sus integrantes, la forma de Estado regional, los principios y derechos fundamentales y el capítulo de reforma y reemplazo de la Constitución. Si el proyecto de reforma constitucional es aprobado por 2/3 de diputadas y diputados y representantes regionales en ejercicio, no será sometido a referéndum ratificatorio. El referéndum se realizará en la forma que establezca la Constitución y la ley. Aprobado el proyecto de reforma constitucional por el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones, el Congreso lo enviará a la presidenta o al presidente de la República, quien, dentro de un plazo de 30 días corridos, deberá someterlo a referéndum ratificatorio. La reforma constitucional aprobada por el Congreso de Diputados y Diputadas y la Cámara de las Regiones se entenderá ratificada si alcanza la mayoría de los votos válidamente emitidos en el referéndum. Es deber del Estado dar adecuada publicidad a la propuesta de reforma que se someterá a referéndum de acuerdo con la Constitución y la ley. 385. Un mínimo equivalente al 10% de la ciudadanía correspondiente al último padrón electoral podrá presentar una propuesta de reforma constitucional para ser votada mediante referéndum nacional conjuntamente con la próxima elección. Existirá un plazo de 180 días desde su registro para que la propuesta sea conocida por la ciudadanía y pueda reunir los patrocinios exigidos. La propuesta de reforma constitucional se entenderá aprobada si alcanza la mayoría en la votación respectiva. Es deber del Poder Legislativo y de los órganos del Estado que correspondan dar adecuada publicidad a la o las propuestas de reforma que se someterán a referéndum. Procedimiento para elaborar una nueva Constitución. Artículo 386. El reemplazo total de la Constitución solo podrá realizarse a través de una asamblea constituyente convocada por medio de referéndum. El referéndum constituyente podrá ser convocado por iniciativa popular. Un grupo de personas con derecho a sufragio deberá patrocinar la convocatoria con a lo menos firmas correspondientes al 25% del padrón electoral que haya sido establecido para la última elección. También corresponderá a la o al presidente de la República, por medio de un decreto, convocar al referéndum, el que deberá contar con la aprobación en sesión conjunta del Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones por 3/5 de sus integrantes en ejercicio. Asimismo, la convocatoria corresponderá al Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones en sesión conjunta por medio de una ley aprobada por los 2/3 de sus integrantes en ejercicio. La convocatoria para la instalación de la Asamblea Constituyente será aprobada si en el referéndum es votada favorablemente por la mayoría de los votos válidamente emitidos. Artículo 387. La Asamblea Constituyente tendrá como única función la redacción de la propuesta de una nueva Constitución. Estará integrada paritariamente y con equidad territorial, con participación en igualdad de condiciones entre independientes e integrantes de partidos políticos y con escaños reservados para pueblos y naciones indígenas. Una ley regulará su integración, el sistema de elección, su duración, que no será inferior a 18 meses. Su organización mínima, los mecanismos de participación popular y consulta indígena del proceso. Y además demás aspectos generales que permitan su instalación y funcionamiento regular. Una vez redactada y entregada la propuesta de nueva Constitución a la autoridad competente, la Asamblea Constituyente se disolverá de pleno derecho. Artículo 388. Entregada la propuesta de nueva Constitución, deberá convocarse a un referéndum para su aprobación o rechazo. Para que la propuesta sea aprobada, deberá obtener el voto favorable de más de la mitad de los sufragios válidamente emitidos. Si la propuesta de nueva Constitución fuera aprobada en el plebiscito, se procederá a su promulgación y correspondiente publicación.
Mi estimado telepensante, hemos llegado al último artículo, luego vienen las disposiciones transitorias que las dejo en un link al que usted puede acceder al texto completo que acabo de leer del proyecto de nueva Constitución. Así es que por lo menos los artículos ya los tiene. El gobierno puede dejar de talar árboles para producir copias de este proyecto de nueva Constitución que sí ha logrado unir a muchos chilenos en torno a la defensa de la democracia. Esperemos que ella triunfe. Un abrazo, y a quienes estuvieron conmigo, que no son más de 600 personas en todos estos capítulos, espero haberles hecho un aporte con este audiolibro que es importante, fundamental, entender, digerir, porque hay una parte de nuestro mundo común que esto es lo que quiere. Que estén muy bien y nos vemos el 4 de septiembre.